Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 222, un número, vamos a decir, redondo, capicúa, y vamos a dedicarlos a un tema clásico de este podcast, aunque últimamente no lo toco demasiado. Quiero hablar del sistema sanitario. Concretamente, el título de este programa es La decadencia sanitaria global. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar o a comentar las causas de por qué existe, o creo que existe, una decadencia global, voy a decir universal, vamos a decir mundial, o por lo menos de una gran parte de países que conozco en primera persona o de segundas, terceras personas, y por lo que podemos adivinar o podemos especular es algo que está ocurriendo a nivel global. La idea del programa de hoy me surgió hace unas semanas porque leí en redes sociales un mensaje corto de un sanitario estadounidense que explicaba o comentaba por qué había déficit de médicos. Es curioso porque yo el problema sanitario o las dificultades de mantener los diferentes sistemas sanitarios en culturas anglosajonas, pues del tipo pues estadounidense, canadiense en mayor medida, pues el Reino Unido y los países un poco de ese entorno cultural, pues tipo Australia, tenían que ver con el tema de los costes y tal, pero no sabía que se enfrentaban a una crisis de falta de médicos o no hasta ese punto. Y el mensaje venía a decir así, bueno, tengo copiado aquí, bueno, está en inglés, pero más o menos decía que si te preguntas por qué la gente está dejando la medicina, ponía un pequeño ejemplo de lo que tenían que enfrentarse las personas que estaban un poco ahí, ¿no? A pie de cañón. No uses demasiado de este elemento de vídeos intravenosos o medios de cultivo. No uses demasiados porque son caros, pero usa los suficientes para no cometer, bueno, pues eso, negligencia profesional y nos puedan denunciar. Mira que los pacientes sean dados de alta lo más rápido posible, pero no des a ninguno de alta que no deba hacerse porque, claro, pues te pueden denunciar. Pues aquí los boxes de emergencias están hasta arriba, están completos. Límpialos o ve dando altas, o si no, bueno, pues pueden ser suspendidos. Allí, claro, las libertades laborales no son como en España. Si tú no cumples una serie de criterios de producción, ellos pueden suspenderte, pueden despedirte sin que demuestren que tú estés haciendo algo mal o que hayas cometido negligencia profesional, sino, bueno, no cumples una serie de criterios de productividad, de optimización de recursos y te pueden echar. Entonces es una presión muy alta. Pero claro, pues no cometas negligencias médicas o si cometes que no te pillen porque te pueden denunciar. O sea que la presión es alta, ¿no? Y finalizaba ese mensaje. Ahí va, qué misterio que hay escasez de médicos. Pues ¿por qué será, no? Ser un ejemplo en una sociedad, en un país concreto, donde la sanidad funciona de forma muy diferente a España, por ejemplo, pero no es una cosa aislada de Estados Unidos o de países con un sistema sanitario parecido. De hecho, en este podcast he hablado muchas veces del sistema sanitario español que está en decadencia. De hecho, he utilizado precisamente esa palabra, decadencia, más que decir que es bueno, que es malo, que es no sé qué. Estoy hablando de una tendencia. Igual nos enfocamos, es que el sistema sanitario español es muy bueno. A ver, es muy eficiente porque para los servicios que ofrece gasta muy pocos recursos, que eso en la práctica es decir, se paga muy poco a los sanitarios, en particular a los médicos. Eso lo hace muy eficiente. Eso no quiere decir que sea bueno ni que sea el mejor del mundo, ni que eso sea deseable. Estamos hablando de términos meramente económicos. Pero aunque pueda estar a nivel de calidad asistencial, podemos pensar que está en un ranking, en un puesto bastante bueno en comparación con otros países del entorno. Ellos están hablando de la decadencia, ¿no? De que esto la cosa va a peor. Pero además de eso, he estado casi un lustro viviendo en Suecia y he hablado no tanto como del sistema sanitario español, que he hecho análisis más globales, pero sí que he ido dando apuntes de cómo funciona el sistema sueco y que en muchos casos, como ya he apuntado, no es siempre mejor que el español,
y algunas veces es que es peor. Y en este tiempo, porque no he estado unos pocos meses para hacerme una idea, bueno, pues cómo está el sistema sanitario o lo que me compete a mí, mi especialidad, es un momento concreto, no, sino bueno, a lo largo de los años, estoy viviendo y trabajando aquí, me he podido dar cuenta hacia dónde va esa tendencia, con lo cual me puedo hacer una idea de, al margen de que en algunas cosas o en algunos índices puedo estar por encima o por debajo del sistema sanitario español, me puedo hacer una idea de si hay una tendencia y esa tendencia es positiva, estable o negativa. Y por desgracia, encuentro que también el sistema sueco está en decadencia. Por otros motivos, por otras causas, pero está en decadencia. Pero es más, el vivir aquí en Suecia me ha permitido saber más de otros muchos sistemas sanitarios. Como ya he comentado muchas veces, aquí una gran mayoría de médicos no son suecos, son de otros países. Y además es relativamente fácil entablar cierto tipo de amistad o por lo menos una relación cordial donde, bueno, pues intercambiamos información. Ellos te preguntan, pues mira, soy de España. ¿Y por qué has venido aquí? ¿Y cómo son las cosas en España? Y de forma recíproca. Y entonces he tenido contacto con muchos médicos europeos, algunos médicos que venían del Reino Unido, algunos médicos que venían de Polonia, de la República Checa, varios que venían de Grecia. Entonces, poco a poco te vas haciendo idea de cómo funcionan las cosas por Europa. Ya previamente, antes de irme, otros compañeros que, por ejemplo, se habían ido a trabajar al Reino Unido, que se habían ido a trabajar a Francia, mantienes contacto con ellos, ¿no? Y te van contando y te haces un poco una idea. También allí en Suecia vienen médicos de otros sitios más alejados, muchos de Oriente Medio, médicos iraquíes, turcos, sirios. Y al final vas hablando, y ya no solo la evaluación que ellos pueden hacer, que puede ser más o menos positiva, negativa, de cómo funcionan las cosas en su país, cómo aprenden y tal, sino bueno, íbamos ya a los datos concretos, qué medios disponían, cuántos pacientes podían ver, en qué tipo de circunstancias tenías acceso al médico, lo hacía otro tipo de personal. O sea, que ibas al dato concreto, no solo la valoración que te puede hacer esa persona, de que puede parecer bien o mal cómo se hacen las cosas, sino te explicaba cómo se hacen las cosas y así tú te haces una idea concreta. Además de eso, también recibes información más variada. Pues, por ejemplo, hace poco, precisamente en el grupo de Telegram, uno de los oyentes del podcast, que también participa en el grupo, explicaba la situación en su país. Es un oftalmólogo de Argentina que en un episodio que está hablando de pues, una serie de problemas sanitarios y me explicaba que era parecido, ¿no? Un tema de pública privada, un tema de acceso a recursos. En fin, que sin ser yo un experto en esto, pues al final recibes información de un lado o de otro. Al final el mundo se va volviendo cada vez más globalizado y si tú te estás moviendo en un ámbito profesional concreto, a nada que estés un poco pendientes o que por haceres de la vida, como es mi caso, te relacionas con gente muy internacional, al final recibes información y te haces una idea de cómo las cosas no solo en uno o dos países que has vivido, sino un poco más de forma global. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay una crisis global de los sistemas sanitarios. Y estos sistemas están entrando o han entrado ya en decadencia. Y hay muchas causas son diferentes, pero también tienen unos, como no podría ser de otra manera, tienen también unos denominadores comunes. Ya hablamos de crisis, de cómo mantener los sistemas a nivel económico y de recursos, si lo quieres ver así, pero también a nivel de recursos humanos, el tema de sanitarios y médicos, cada vez más difícil encontrar sanitarios y médicos que estén de acuerdo, que quieran formar parte de estos sistemas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, muchas son comunes, muchas son fáciles de entender. Vamos a empezar por las que todo el mundo podemos intuir y luego profundizaré en algunas que a mí me resultan más interesantes. Pero bueno, todos entendemos que hay mayor demanda del sistema sanitario. La gente se va haciendo más mayor, pues conforme nos hacemos mayores, nos vamos enfermando más, mucho más demanda. Además, tenemos cada vez más tratamientos de algunas enfermedades que antes simplemente no había. Lo cual es bueno,
para, digamos, la salud global, pero eso implica más sobrecarga para el sistema asistencial. Algunas enfermedades las diagnosticamos y ya está, no hay nada que hacer, y ahora las tratamos, pero no es que las curemos y ya está, ¿no? Algunas cosas sí que las curamos, pero otras muchas las curamos en el sentido de que mejoran, lo tenemos controlado con mejor o peor calidad de vida, pero requieren tratamientos y un seguimiento crónico, a veces indefinido, a veces para toda la vida. Además, ahora la exigencia para los sanitarios, pero sobre todo para los médicos, es mayor. Cada vez se sabe más y cada vez para ofrecer una atención sanitaria que se considere buena, un estándar de hacer las cosas mínimamente bien, el listón está más alto. Y eso no se ha terminado de solucionar correctamente. Sí, cada vez más hay más subespecialización, lo cual también trae sus problemas. Existen protocolos, se supone que con la IA nos ayudará. Todo eso, bien, son parches, pero la realidad es que ahora se diagnostican más cosas que antes no se podía, ahora se pueden tratar cosas que antes no se podían, y cada vez hay que ser más exactos con el tratamiento, con las dosis, con las alternativas, con comenzar el tratamiento muchas veces cuanto antes. El saber exactamente la mejor actuación médica posible en las mejores situaciones posibles, eso ya es como más de dominio público, y entonces el médico queda claramente expuesto en cada cosa que hace ¿es lo que el mejor médico en las mejores circunstancias es lo que tendría que haber hecho o no? Y si no lo ha hecho así, eso significa que el resultado final o salud del paciente no es tan buena como si hubiera sido el mejor médico en las mejores circunstancias. Si se afecta, bueno, pues hay una responsabilidad y entonces el médico tiene que responder para eso. O sea que hay mucha más carga. Sin desmerecer a los médicos de hace varias décadas, que lo hacían muy bien, etc. Ahora ser médico es más difícil y tiene mucha más responsabilidad. Todo esto es global, es común a todos los países que quieran tener un mínimo sistema sanitario, un sistema sanitario con un mínimo de calidad, pero ahora vamos a profundizar igual en la parte más interesante. Vamos a meternos un poquito en el tema sociocultural, y aquí sí que hay importantes diferencias en diferentes países, con diferentes culturas, pero los diferentes sistemas o modelos están fracasando por motivos diferentes, pero directamente no funcionan y habrá que modificarlos o inventar otros. Estos modelos socioculturales, que funcionaban bastante bien desde mediados y se han prolongado hasta finales del siglo XX, desde mediados a finales del siglo XX, quizá desde antes, ¿no? Pero bueno, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues las cosas cambiaron mucho y la sociedad se hizo moderna desde esos modelos de comienzo del siglo XX, que, bueno, la figura del médico que estamos arrastrando del siglo XVIII al XIX es muy diferente a la de ahora, ¿no? Entonces el médico moderno, que comienza desde que finaliza la Segunda Guerra Mundial, presentaba unos modelos, como digo, socioculturales que han venido funcionando bien. ¿Funcionando a qué me refiero? Que los médicos, había una gran cantera de médicos que estaban de acuerdo en formarse mucho, trabajar mucho, con mucha exigencia y responsabilidad para la sociedad. Y este modelo se ha ido agotando, o sea que ya no convence. A nivel sociocultural, cada vez menos gente quiere hacer medicina, y de esa gente que se hace médico, cada vez deja la labor asistencial o se queda pero está quemada y no quiere seguir haciéndola. Vamos a ver un poco dos modelos importantes que han ido funcionando y por qué ahora no funcionan. Vamos a empezar por el modelo anglosajón, que es igual el más famoso, quizá no es el más cercano, pero es el más famoso porque lo vemos en las películas, es el que tiene Estados Unidos y, bueno, pues por cultura y por influencia afecta a muchos países. ¿Qué pasa? Que los médicos cobran mucho. El modelo anglosajón, la cultura anglosajona, el éxito y el estatus se mide básicamente en la riqueza en la que cobras. Entonces, los médicos trabajan mucho, tienen mucha responsabilidad, pero cobran mucho. Entonces es una cosa atractiva y atrae a personas inteligentes. Y de esa manera, pues durante la época de los años 60, 70, en estos modelos anglosajones, en el Reino Unido, en Australia, en la Commonwealth, en Estados Unidos, en todos estos países era interesante hacer medicina y los médicos estaban interesados en trabajar mucho, en aportar mucho, en investigar, porque, bueno, tenían un buen estatus. Pero sobre todo porque cobraban mucho.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora cada vez tienen más responsabilidad, cada vez se ponen más demandas, que antes no se ponían tantas, entonces tienes que pagar seguros, los seguros cada vez son más caros, para que tú pagues un seguro tienes que cobrar más todavía, hay un círculo vicioso. En este modelo, que en los años 70, 80 era más limpio, era más sano, por propia evolución del propio sistema capitalista, ahora está dominado por los intermediarios, las compañías médicas aseguradoras, que están entre el paciente y el prestador, ¿no? El hospital, el médico, etc. Entonces el intermediario es el que domina todo este sistema y entonces estas compañías quieren ser cada vez más ricas. ¿Y cómo lo hacen eso? Bueno, pues haciendo que las primas que pagan los clientes pacientes sean más altas, pero luego después, cuando necesitan prestar un servicio sanitario, limitar al mínimo las pruebas diagnósticas, los tratamientos que se prestan a los pacientes y limitar los recursos prestados y el sueldo. Por tanto, el sueldo del médico puede estar limitado. Cobran mucho, pero porque trabajan muchas horas. Si tú calculas lo que cobran por hora, ya el sueldo del médico no es tan alto. Además, este sistema donde dominan las aseguradoras y por tanto los hospitales tienen que limitar el gasto porque están controlados por las aseguradoras, aunque sea de forma indirecta, porque las aseguradoras son las que les pagan. Entonces, el médico su poder está limitado, lo presionan para optimizar recursos, además limita sus competencias y fracciona las tareas. Esto también lo veremos en otros modelos, pero bueno, lo explico ahora. Como el médico es caro, vamos a intentar que el médico no haga todo lo que antes, unas décadas antes, hacían, lo cual puede estar bien, pues le quitan primero tareas administrativas. Realmente no, si lo vemos así, en teoría estaría lo más óptimo es quitarle tareas administrativas, pero le han quitado tareas clínicas, que algunas está bien y no tienen realmente importancia que no las haga el médico, pero otras sí. Y le estamos quitando competencias clínicas al médico y eso en diversas circunstancias baja la calidad asistencial. El médico al final pierde poder, pierde capacidad de decisión y también su responsabilidad con el paciente se va diluyendo, precisamente por esa pérdida de poder y además porque como las tareas se fraccionan, muchas tareas no las hace el médico, ni siquiera las está supervisando directamente, con lo cual si algo va mal al paciente, el médico siente que no es especialmente responsable. Como ya digo, esto también pasa en otros modelos, en el modelo que voy a explicar ahora, pero aquí el médico ya no nota que está a cargo de todo. O sea, nominalmente sí, pero no tanto como antes. Está perdiendo poder, son las aseguradoras las que deciden, los hospitales, las clínicas y el médico es un empleado más. Por tanto, no está trabajando tan a gusto. Está perdiendo poder adquisitivo en comparación con otros profesionales. Le obligan a optimizar recursos de una forma draconiana. Y además se convierte en un trabajo inseguro donde te pueden denunciar y tienes que estar siempre a la defensiva con unos seguros de responsabilidad civil o penal muy altos. Al final el trabajo de médico, la labor de médico en estos países anglosajones se vuelve cada vez menos atractiva. Si tienes oportunidad de estudiar, que en nuestros países a veces es un privilegio, si tienes suficiente inteligencia, suficientes recursos y quieres un estatus alto, que se mide mucho con la riqueza o con lo que vas a ganar, pues no te conviene hacer medicina, haz otras carreras. Dejamos aparte este modelo anglosajón y vamos al modelo occidental clásico. Algo del modelo heredado de la cultura grecorromana, con su derecho romano, con sus valores sociales y familiares, el respeto a la autoridad, y donde la reputación y el prestigio social no están basadas en el dinero, sino tienen un valor social intrínseco, como integridad, como respeto. Y aquí los médicos no eran una profesión más, tenían consideración especial diferente de otras profesiones. Entonces, como sociedad en global y luego cada individuo respetaba y consideraba al médico de una forma diferente. Quizás el médico no cobraba mucho, quizá otras profesiones con el mismo grado de formación y de estudios podía cobrar más, pero el médico recibía
un estatus social que no era comparable con otras profesiones. Pero ya no solo era, que también influye, pero no solo era el ego de el estatus social y el prestigio social que daba la labor del médico, sino era, y eso hasta cierto punto, pero se va perdiendo, el rol que tenía el ayudar a los demás. Y ese ayudar a los demás, ayudar a tu prójimo, tenía un valor muy diferente en este occidente con raíces culturales más clásicas, más cercanas pues, a los valores grecorromanos, que en el modelo anglosajón. No digo que los anglosajones no tengan solidaridad y quieran ayudarse, por supuesto que sí, pero está más firmemente anclado en los países, en las culturas más cercanos o más herederas de esta tradición clásica, vamos a llamarlo así. Y al margen del prestigio social, que también es importante, por supuesto, lo he nombrado en primer lugar, pero el hecho de ayudar y esa recompensa individual que tú sientes de tu trabajo, vuelves a tu trabajo y notas que realmente has hecho un cambio en la vida de las personas y has ayudado realmente a esas personas en esos momentos tan difíciles, pues una gran recompensa personal que va al margen de que cobres mucho o cobres poco. Bueno, pues este modelo también ha perdido interés, en parte porque los cambios que está ocurriendo ahora en el siglo XXI, que son más o menos comunes, o sea, esta globalización mundial hace que los sistemas sanitarios cada vez se van a parecer más y no encajan ni con el modelo anglosajón, pero tampoco ni con el modelo occidental clásico, tampoco están encajando bien. Porque el estatus del médico ahora no es lo que era antes, sí que hay pacientes agradecidos, pero la sociedad no considera a los médicos como los consideraba antes, no deja de ser un trabajador más que estás ofreciendo un servicio. Y además lo que he ido comentando un poquito antes, los cambios que están haciendo para hacer el sistema más sostenible hace que ser médico pierda interés. Tú no decides, otros optimizan lo que debes hacer, pierdes competencias o te quitan competencias y también se pierde calidad y tú no puedes hacer nada para compensar o para limitar esta pérdida de calidad. Tú no tienes nada que decir, tú eres un empleado más. Además, el tema de la globalización hace que los diferentes modelos se miren entre sí, ya no son sociedades estancas. Entonces, diferentes médicos de diferentes modelos miran cómo funcionan los otros modelos. Una persona que está en un modelo, vamos a llamar anglosajón, ve que está sacrificando su vida. Su vida es todo trabajo y ganar dinero. Y se dando cuenta que otras personas de otros países buscan un equilibrio entre personal y trabajo mucho mejor. Y dice que estoy aquí perdiendo mi vida, o sea, dando todos mis esfuerzos, toda mi ilusión en un hospital, al hospital, a mi clínica, al trabajo, y no pienso en mí, no pienso en mi familia, ni siquiera tengo aficiones, no hago nada aparte de trabajar. Y al revés, tú te estás dando cuenta que si tú vives en un país, digamos decir, del occidente clásico, que lo he ido a llamar así, y ves que estás cobrando muy poco y tu trabajo es de alta cualificación y en tu entorno otras profesiones de alta cualificación cobran más y tú tienes mucha responsabilidad y cada vez cobras menos. Entonces, si estamos migrando a un modelo donde el prestigio y el valor social del médico está desapareciendo y eres un empleado más, pero no te están pagando en consonancia con tu formación y tu responsabilidad, dices, me estoy haciendo el tonto. O sea, si yo no puedo ser el médico que podía tener una serie de beneficios o consideraciones hace 40 o 50 años, pues por lo menos que me paguen como lo que soy. Y si me están pagando menos, pues no quiero jugar a este juego. He puesto dos ejemplos de cómo a nivel social y sociocultural podemos afrontar la decadencia del sistema sanitario. Efectivamente, he sido muy europeocentrista. El modelo occidental clásico se mantiene en las sociedades alrededor del Mediterráneo, en la Europa, podríamos decir el sur de Europa, y el modelo anglosajón viene pues efectivamente del Reino Unido y su área de influencia. Muchos países europeos están un poco a caballo entre unos modelos y otros. Por ejemplo, Escandinavia está muy influenciado por el modelo anglosajón. Sé que muchos países no europeos, pero próximos a Europa, que es Oriente Próximo, por ejemplo, que tienen una cultura muy diferente, realmente a nivel sanitario y a nivel del rol del médico no están ofreciendo unas alternativas mucho mejores
a lo que he planteado ahora, por compañeros que van a trabajar o han trabajado pues, en Emiratos Árabes o en Arabia Saudita, o las personas que digo que han sido compañeros míos en Suecia, pero que han hecho medicina e incluso han trabajado como médicos en diferentes países de esa zona de Oriente Próximo. Sin entrar tampoco a criticar, porque eso, tampoco Europa está en una posición como para criticar mucho, pero sus sistemas sanitarios y el rol de los médicos en la sociedad, incluso el papel y la calidad de los médicos, tampoco está sobresaliendo y está dejando a Europa muy por debajo. Si cruzamos el charco, ya hemos visto que varios países del norte de América siguen un modelo anglosajón y lo que es Latinoamérica son herederos del modelo occidental clásico que ha venido de España y Portugal. Y luego ha evolucionado y luego se matiza con los recursos disponibles, etcétera, pero lo que es la raíz del funcionamiento es más o menos similar. Mi consideración general efectivamente falla, y no tengo información suficiente, de la parte más oriental del mundo, de Asia, la Asia más lejana. Sé, por lo que me toca estar actualizado, atender a congresos internacionales y mundiales, leer la literatura, que los países orientales no están sobrepasando en calidad a lo que podemos hacer en Europa o en América, así tomado en global estos dos continentes. Por supuesto, han entrado bien en el juego este perverso de investigación o de la competencia académica de investigar más y hacer muchos papers y de innovar en el mal sentido de la palabra, y estás leyendo cómo están descubriendo o innovando, publicando nuevas técnicas quirúrgicas, tanto los chinos como los árabes, como otros países, y bueno, es eso, la fiebre por innovar, por tener más publicaciones, pero no están aportando realmente innovaciones que estén sobrepasando los que clásicamente han estado en la cabeza tanto de investigación como de asistencia médica. Estoy hablando de, bueno, pues Norteamérica y Europa han ido llevando la revolución de la medicina moderna a finales desde mediados hasta finales del siglo XX, y ahora ya bien entrados en el siglo XXI, efectivamente hay más actores, pero nos está demostrando que efectivamente estamos en decadencia en Europa, estamos en decadencia en América, y otros modelos en Oriente pues nos están sobrepasando, no lo parece. Y pasa lo mismo, no solo que podemos leer, que puede tener más que ver con investigación o congresos, sino pacientes que estamos recibiendo de esos países, al llegar aquí hablo en Europa, no están recibiendo una asistencia sanitaria mucho peor, que nos hace pensar, bueno, pues efectivamente en Asia no están llevando de la delantera. No sé cómo están llevando estos cambios, esta globalización y estos cambios en el sistema sanitario. Evidentemente, en Europa o en los modelos occidentales europeos, y que en Europa hemos importado tanto América, y también el sistema europeo ha influenciado culturalmente al entorno más próximo, a lo que es Oriente Próximo. No parece que en lo que es en Oriente más lejano, en la zona de Asia, lo estén llevando mucho mejor. Con lo cual, sin saber mucho de lo que está pasando allí lejos, me da la sensación de que hay una decadencia global y que los modelos socioculturales y económicos, por no quiero decirlos, están agotados o ya no son capaces de ofrecer, por diferentes razones económicas de sostenimiento del sistema, pero también sociales, de que la gente esté de acuerdo en ser médico y defender y proteger la salud de los demás. Con las reglas del juego actuales parece que no es interesante y no hay y no va a haber suficientes médicos para atendernos. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Esta decadencia del sistema sanitario global está enmarcada en una decadencia política y social global, donde el modelo democrático está demostrando sus debilidades y sus limitaciones, y de repente vemos que el sistema chino, por ejemplo, que no deja de ser una dictadura y que nosotros rechazamos porque no respeta la libertad individual, pero está demostrando que un sistema libre de los problemas que tiene
El sistema democrático, llevado a sus extremos, es cortoplacista, populista, los políticos no buscan el bien común, sino conservar su puesto, etc. Un sistema no democrático tiene muchas ventajas, pero nosotros no queremos un sistema no democrático porque nuestros valores se basan en la soberanía del pueblo, la libertad y que la sociedad y las instituciones sociales y públicas están al servicio del individuo y no al revés. Pero ¿cómo articulamos eso con un sistema democrático y la aplicación actual y concreta del sistema democrático que tiene muchísimas fallas y cada vez somos menos competitivos a nivel de todo, a nivel de productividad, económico, a nivel estratégico, a nivel militar? El modelo comunista ha demostrado que ha fallado, el modelo socialista hasta cierto punto también, incluso un modelo socialdemócrata con sus ineficiencias solo funciona bien o muy bien cuando entra muchísima riqueza, y eso puede ser difícil mantener el tiempo cuando simplemente la riqueza no entra sola. Y sí, estoy pensando en Suecia, un sistema liberal que no deja de ser un sistema capitalista que quiere ser más moderado, pues eso, no deja de basarse en un capitalismo que está demostrando que no protege la sociedad de los individuos. O sea que realmente necesitamos una alternativa de organización política, organización social, y no lo estamos encontrando. No lo estamos encontrando sin renunciar a valores que no queremos renunciar. Entonces no sé si el sistema sanitario no es una parte de esta crisis política que está sufriendo el mundo, o por lo menos la parte del mundo con valores de libertad, democracia, derecho del individuo, esta herencia grecorromana que hablaba al principio. En fin, yo tengo preguntas, pero no tengo respuestas. Pero estaría encantado de oír tus opiniones, tanto del sistema sanitario, de la decadencia de los sistemas sanitarios globales, como esta última disquisición de qué va a pasar con los sistemas y las organizaciones políticas en un futuro. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.